Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En sus mesas van a ser mesas de trabajo. Ustedes vamos a hacer un taller, van a conversar con sus familiares, con sus amigos, con los que están ahí. Muy bien, primera tarea que van a charlar en la mesa. Por favor, conversen ustedes en unos minutos sobre las 3 cosas que más les han impactado sobre la serie Paternidad. Espérenme un momentico. Entonces ustedes van a charlar. Puede que no hayan estado en toda la serie, no interesa, pero alguna percepción tendrán. Van a charlar de las 3 cosas que más les han llamado la atención. ¿Quién quiere decir cosas de las que conclusiones? Sí, hola. Concluíamos que, ¿cierto? Que, bueno, nos impactaba mucho el tiempo de mesa en calidad de reconocer a Dios como Padre, sí, pero nosotros sentirnos hijos. Porque muchas veces, o sea, nos han dicho mucho de Dios es papá y pues nosotros lo entendemos, o sea, sí, Dios papá, bien, nice. Pero ahora el reconocernos a nosotros como hijos, como sentirnos hijos, de él sí es mi papá, yo soy su hijo, oh my God. Y pues la identidad, de recibir identidad. Yo pensaba, creo que era esta mañana, ¿cómo se sentía? No sé si aquí haya, y con mucho cariño y respeto de verdad lo pregunto, no sé si haya alguien aquí adoptado literalmente, no sé, si quiere decirnos bien, si no, no hay problema. Pero yo pensaba, ¿cómo se sentirá una persona adoptada? ¿Cuándo sentirá una persona adoptada que realmente es papá? Alguien que no sangre de su sangre. ¿Me explico? Claro, el papá lo adopta incluso cuando hay papeles que muestran hay un momento donde se puede saber, pero cuando un niño o cuando un joven o cuando una persona se sentirá realmente adoptada, esa puede ser una buena pregunta para alguien. Bien, gracias por la conclusión. ¿Algo más? Nos quedan varios temitas, entonces, Olmer. Bueno, pues prácticamente acá lo que dialogábamos era lo que había causado la serie como tal. En cada uno. Literalmente lo que simboliza el tema de la serie como tal, paternidad. Ajá. Concluíamos que lo que deducíamos de esta serie es que nos quería llevar a poder encontrarnos con un padre, tal y cual como lo describe el texto, que aunque padre y madre nos dejaran, con ¿Sí? todo, ¿sí? Prácticamente antes antecede que padre y madre, habla de padres biológicos terrenalmente, ¿sí? Pero luego continúa diciendo, dice que con todo el Señor, ¿sí? O sea que aunque no tuviéramos nuestros padres o aunque en algún momento nos hayan abandonado, o aunque en algún momento nos hayan, eso. Correcto, a lo que concluíamos era que con todo el Señor nos dice, yo los voy a recoger, yo voy a ser su padre, pero también voy a ser su madre. Tremendo. Entonces, perdón, te interrumpo, tremendo. Miren, también con mucho respeto y de verdad, supóngase una mujer que tiene un hijo y viene un hombre y se casa con esta mujer, con todo, o sea, la acepta con todo, y no es que, ay, si tu hijo es bueno, lo acepto, no, así sea terrible, yo te amo tanto a ti que te voy a amar incluso ese otro pedacito de vida que tienes. ¿Me estoy haciendo entender? Lo mismo quien se une, Alba ama con todo a José, ¿cierto que sí? Con todos los juguetes, nos dimos cuenta ayer, y José igual. Tremendo Dios, y es lo que ministrábamos ahorita. A veces uno cree que tiene que dejar lo malo para poder acercarse a Dios. No se puede, no se puede. Hay gente que dice, no, yo no he vuelto a la iglesia porque es que todavía me tomo mis copas. No, pues venga a la iglesia y entienda esa paternidad y así va a dejar lo que no le guste. ¿Algo más, Olmer? Se enfatizaban en eso. Bueno, aquí concluíamos que como que lo que encerraba toda esta serie de paternidad lo vimos reflejado en el culto de hace 8 días. Casi todos aquí en la mesa muy impactados por los testimonios, las historias. Entonces yo les decía a ellos que a mí lo que me ha impactado del servicio de hace 8 días es que estamos sirviendo y los que hablamos, los que hemos pasado dificultad, estamos sirviendo. Entonces a veces uno dice, no, pero es que pues se supone que si yo estoy sirviendo, pues debería irme mejor, o sea, debería irme, o sea,
pues hombre, que pase por un lado la adversidad y no nos toque. Claro. Pero en realidad, pues, decía, el que arrebata, arrebata el reino de los cielos los valientes. Los valientes. Entonces, un valiente pues no llega como por debajo sin hacerse sentir. Un valiente pelea, guerrea, Claro. porque sabe que el premio está al final. Mira que, perdón, interrumpo, mira que no sé si les pasó a los demás, pero cuando salimos con la familia, íbamos en el carro y cada uno empezó a decir, y con las palabras textuales, yo lloré cuando Maricela habló. Y otro dijo, ay no, yo en cambio lloré cuando Mayra habló. No, y yo lloré cuando, no sé si les pasó a ustedes. Cada uno empezó, y no era quien lloró más, perdón, sino qué historia me impactó más. Y sobre todo porque, bueno, yo hablo mucho, Janet también, y los que hablamos acá públicamente, pero ver personas que poco hablan, contar una historia y decir, recuerdo mucho a una niña así medio japonesita, y yo soy muy buena, y casi que ni podía hablar y articular, y yo la miraba y yo, Dios mío, es justamente ese, alinearnos a eso. Muy bien, gracias. De lo que se ha hablado sobre el padre, me gusta mucho cuando el padre fue A recibir al hijo. a recibir al hijo, En la o sea, parábola. en la parábola Claro. y me impacta, o sea, el amor del padre, o sea, se refleja el amor de Dios hacia nosotros, que nosotros aun siendo pecadores, Dios está ahí. Y Sí. hay algo que me gusta mucho también cuando dice que si tu padre te da un pescado, ¿cómo te puede dar una piedra? O sea, Claro. esas son cosas que en la palabra reflejan el amor de Dios hacia nosotros. De acuerdo. Eso es. Gracias, Melqui. Bueno, básicamente compartiendo un poco en resumen de todo, pero a mí me quedó mucho ese mensaje de la mesa y hablábamos un poquito de eso y Emma ayer comentaba que le gustó o la dejó pensando mucho el ejemplo que la pastora puso con el vaso de agua, Ya. porque el ponerse uno luego a pensar de qué me estoy llenando, qué es lo que puede ir rebasando mi corazón siendo el vaso, De acuerdo. y recordando esa palabra de que de la abundancia de nuestro corazón o de lo que alimentemos en esa mesa, a mí me quedó mucho algo que se mencionó, ¿qué mesa estás preparando para Jesús? ¿No? Entonces, tomando un poquito de lo que cada uno a lo mejor le tocó de los Bien, mensajes, ¿no? muchas gracias. Punto número 2. Por favor, esto no lo hemos visto, esto es lo que vamos a estudiar hoy. Conversen sobre la definición de huérfano. Los que toman nota, huérfanos con H y tilde en la E. Huérfano. ¿Qué es un huérfano? ¿Qué es un huérfano? ¿Cuándo se dice que es un huérfano? ¿Cómo se sentirá un huérfano? ¿Habrán huérfanos con los papás vivos? ¿Solo se referirá a huérfano cuando un papá muere? Conversen por unos minuticos. ¿Qué es un huérfano? Tranquila. Pues yo voy a decir más o menos cómo se siente una persona huérfana. Pues una persona huérfana se siente muy mal porque al ver a otras personas con papá o con mamá o con un núcleo familiar, Sí. entonces digamos como que le da mucha tristeza saber que, digamos como hay unas personas que se le muere el papá y la mamá en un accidente, ¿sí? Sí. Entonces como que esa era la única familia que ellos tenían. Y al caer en un internado o en el bienestar familiar, ellos sienten una soledad muy fea al saber que hay muchas personas que tienen papá y mamá, Claro. pero él no lo tiene, o ella. Entonces como que se encierran mucho en eso y caen en depresión, o al ver que van familias, pero no los adoptan a ellos, sino adoptan a otros niños más Claro. pequeños, o algo así. Imagínense que Valentina es huérfana. Ella nos contaba Alicia, la hermana Alicia, que desde los 5 meses, o sea, ella no sabe quién es su papá y su mamá la abandonó, la dejó en manos de la hermana Alicia. Y la hermana Alicia la levantó y la crió y miren la bendición de niña que hoy... Y casi me quedo en esa mesa porque el chisme estaba muy bueno, pero sobre todo, pues yo le decía, en serio, y ella me decía, yo tengo papás, pero no sé quiénes son, y yo me sentí adoptada por la familia, me sentí adoptada por Alicia, por la hermana Alicia, y yo aquí decía, o sea, yo hace un minuto les dije, ¿qué sentirá una adopción, un adoptado? Y Valentina ya diciendo, yo sé qué se siente, que es que alguien me haga parte de la familia sin serlo. Valentina, gracias primero por la valentía
Segundo, por mantener la frente en alto y decir, mi mamá, mi mami, mi abuelita, mi mamá es Alicia y Dios pudiendo tener otro destino como el que tú decías, pues te ha cubierto, te ha guardado de muchas cosas. Valiente. Dale otro aplauso ahí al Señor por Valentina. ¿Algo que añadir? ¿Quieres decir algo más, Valentina? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Muy bien, gracias. Pues nosotros estuvimos discutiendo como el significado más de la palabra huérfano, Sí. tanto que nos generó una duda, como Ajá. de si huérfano solo era aquel que habían muerto sus padres Ajá. o también aquel que los tenía vivos pero los sentía lejos, Ok. ya que hay definiciones que dicen que solo es Muertos. los muertos y hay otros que dicen Ausentes. ausentes o Correcto. que se sienten en situación como de abandono. Bien, gracias, Samuel. ¿Algo más? Y Porque, sí, y también porque pues, espérame un segundito, parece que tú tienes como una respuesta, un comentario al respecto. Entonces, pásale un momentico y volvemos a... ¿Y qué nos dice? ¿Un huérfano solo es quien tiene padres fallecidos o padres ausentes, podríamos decir? Pues, es un huérfano. Más que nada nosotros nos hicimos la pregunta en el sentimiento de orfandad, ¿Correcto? porque pues hemos escuchado muchas veces a la pastora hablar de eso, Correcto. entonces lo investigamos y el sentimiento de orfandad son las personas que sí tienen familia, pero que no se sienten parte Así de es, esa familia, Tal cual, muy bien. o sea, que tienen papás, pero que no se sienten como sus hijos. Sí. Entonces, Entonces, ahí- en aras de aclarar, no necesariamente un huérfano es quien sus padres fallecieron. Valentina nos lo acabó de contar. Su papá la abandonó, su mamá también no sabe, seguramente no están muertos, pero ella fue huérfana. A los 5 meses, imagínense, un bebé necesita todo. Necesitaba amor, afecto, alimentación, pañales, etcétera, y no tuvo nada, fue una huérfana. Conclusión, los huérfanos no solo son, pero bueno, lo bueno fue que solo duró huérfana 5 mesecitos. Después de ahí para allá el Señor la adoptó. Entonces, bien por ese lado. Samuel, y gracias. también Sigamos. llegamos acá a este versículo que es Salmo 68:5, que dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Wow. Léeme otra vez. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Sí, ni hablemos de viudas. Eso es otra cosa, ¿no? Alguien que perdió literalmente el esposo queda a expensas. Entonces, del mismo nivel de amor es el padre que acoge al huérfano como el esposo que adopta a la viuda. De ese calibre tenemos el amor del Señor. ¿Bien? ¿Algo más? No, pues aquí tenemos como varios puntos de vista, Sí. porque unas personas dicen que no solamente son huérfanos a los que abandonan los padres, sino también por otra persona. O sea, había como ese punto de vista. Unos decían que era que los padres estaban muertos o que simplemente los abandonaron. Entonces, sí se pudo ver como varios puntos de vista aquí, pues, en lo que compartimos. Podríamos decir, en cierta forma, un esposo que abandona, obviamente no es el papá, pero es un abandono. Y ese sentimiento de orfandad, ya se entiende qué es, orfandad viene de huérfano, es la esposa que se siente abandonada como un abandono de un niño, ¿sí? Me parece válido lo que ustedes dijeron. No solo sería huérfano alguien que haya sido abandonado por sus padres, sino en cierta forma y en ese sentido, atención, una esposa abandonada, un hijo cuya hermano sea el preferido, los dos son hijos naturales, pero mi papá prefiere al mayor, yo me puedo sentir, no soy huérfano, pero me puedo sentir así. Bien, Ruth dice que muchas veces nos hemos sentido huérfanos de Dios por los diferentes problemas y circunstancias, ¿verdad? Digamos ahí con lo que decía Rudy y la hermana Olga, a mí me parece que hay como que discriminar el sentimiento de orfandad con la condición de orfandad, porque muchas veces nosotros nos sentimos huérfanos, pero no somos huérfanos. Entonces sí es como importante. Era muy bueno, justamente eso era lo que quería hablar. Y acá en el punto es que, ¿cuántos creen que Dios es nuestro papá? Levante su mano. La mayoría, todos por decirlo así. Entonces, atendiendo todo lo que hemos hablado, ¿por qué en ocasiones te sientes como huérfano? ¿Por qué en ocasiones, a pesar o cuando sobre todo la vida se pone cuesta arriba,
porque no todo es jardín de rosas, hay espinas también, pareciera que Dios tuviera otros hijos preferidos, que era lo que le entiendo a Ruth, Olga lo complementa y Paula lo resume diciendo, si somos hijos, seremos siempre hijos. Si somos hijos, el Padre muchas veces va a permitir situaciones, pero nunca nos va a abandonar. Yo tuve que acompañar muchas veces a mi hija que le hicieran un tratamiento, unas cirugías, eso ella se retorcía, gritaba en ese consultorio. Yo salía de allá así, pero era necesario porque su tratamiento lo demandaba. Yo hubiera querido quitarle esa fresa a ese odontólogo, a esa doctora y darle, pero yo sabía que era necesario. Muchas veces el Padre sabe que necesitas volver a sus brazos para entender que dependes de Él. Y a veces por eso la vida se pone así difícil en ocasiones. Un huérfano es la persona que carece de una cosa. Mis hermanos, ustedes no carecen de Dios. Una persona que carece de una cualidad, ustedes tienen las cualidades del Señor. Una persona que carece de protección y de ayuda. Y ustedes y yo tenemos la protección y la ayuda del Señor. Entonces no debemos sentirnos huérfanos y que ese espíritu de orfandad no esté más en nosotros. La orfandad se puede resumir como la falta de ayuda o favor en que una persona se encuentra. Dígale al de al lado, tienes el favor de Dios. Tú tienes favor de Dios. Dios es favorable a tu oración. Aló, mesas, escúchenme. Dios es favorable a tu oración. Si tu oración, lo hablábamos muy temprano hoy, es incluso con lágrimas, Dios escucha tu oración, pero sin lágrimas también la escucha y es favorable para ti. Entonces no te sientas ya en ese tema de orfandad, desamparados, correcto. Muy bien. Tercer punto, tercer conversación. Conversen lo mismo, pero de la palabra bastardo. Uy, a eso quería que hicieran. Porque cuando alguien escucha, maldita bastarda, dicen las novelas venezolanas y mexicanas. Maldita lisiada, eres un bastardo. Esas palabras son fuertes. ¿Qué es un bastardo? Busquen, por favor, conversen, hablen respecto de un bastardo. Bastardo. Según la definición, pues ¿Sí? habla como de los hijos que son concebidos fuera del matrimonio. Sí. Y yo tengo un testimonio también. Cuéntame tu historia. No, digamos, Heidi para mí nunca fue una hijastra. Claro. Y yo les decía a ellos que eso era como un testimonio. Heidi es la hija de su Valentina. esposo, del Valentina. esposo actual. Ajá. Y entonces, digamos, pues como ella llegó cuando yo me casé con Ferney, ella tenía como unos 7, 8 años, pues Ferney nunca iba a las reuniones de padres de familia, o sea, Maricel era la que iba a las reuniones, que tocaba hacer una presentación, yo iba, yo la peinaba, y entonces en el colegio le preguntan a uno, ¿qué es usted qué es de la niña? Y a mí me ofendía decir, yo soy la madrastra, yo siempre dije, yo soy la mamá, y este es el momento en que ella me dice a mi madre, y ella le dice a mis papás, abuelos. Y entonces, pues casi, ella siempre está ahí como Miren la que familia y nunca, no me gusta decirlo. Lo ilegítimo de la definición, que todos vi que la buscaron, decía hijo ilegítimo. Maricel nos dice, para mí eso no, ella era mi hija. Y me comporté como mi hija, ¿sí? O sea, y atención, la palabra bastardo es despectiva, ¿no? Es grosera. Así se ofendían, sobre todo en la antigüedad. Usted es un bastardo, usted es un ilegítimo, usted es un... no sé qué. Va primero Natalia y viene Ingrid. Natalia. Bueno, pues complementando lo de Mari, que si es un hijo fuera del matrimonio, también busqué y hace referencia en cuanto a la Biblia, que también es adulterio, porque Correcto. es un hijo que pues nace de una pareja que no puede contraer matrimonio porque ya tiene un matrimonio con otra persona. Entonces hace referencia con adulterio también. Claro, o sea, es un hijo que, digamos, Dios me guarde, pero yo me descacho y tengo una relación fuera de mi matrimonio y de ahí nace un hijo. Ese hijo sería un bastardo. Así lo dice la... ¿Viene Ingrid? No, pues era lo mismo, porque Sí. creo que según en la definición, lo que dice Mari, pues
de todas maneras no aplicaría para Heidi porque o sea, los bastardos son de adulterio. Cuando hay un matrimonio y por fuera del matrimonio se tiene un hijo, ese es el bastardo, pero digamos no es eso, Entiendo, ya es como entiendo. adoptarlo. Sí, Entonces, tú deberías estudiar derecho, sí, o sea, siendo estrictos con la definición no aplica porque no fue concebido en adulterio, bien, pero el sentido de lo que estamos viendo es que a Maricel como madre no le importó que no fuera de su linaje, de su sangre, y la adoptó como tal. porque digamos, en mi caso, mi mamá y mi papá cuando pues eran pareja, mi papá sí le fue infiel a mi mamá y tuvo hijos Por fuera. por fuera estando Casado o sea, con tu todavía mamá. en unión con mi mamá, y de esa relación pues nació el primer hijo de mi papá fuera de nosotras, y mi mamá aún así, digamos que ella sí recibió ese Wow. hijo, o sea, ella sí lo adoptó, lo quiso como un hijo, lo crió durante Tremendo. muchos años, entonces, o sea, sí, mi hermano sí era un bastardo, pero Pues- mi mamá lo adoptó. La abogada Ingrid nos mostró, va a hablar Paula, la abogada Ingrid nos desbarató este caso, pero nos dejó la jurisprudencia, dijo, yo sí conozco un caso donde era, pero más allá de lo tremendo o más allá de lo jocoso que puede hacer es como una mamá es capaz, o sea, eso decirlo, vaya hágalo. Vaya críe el hijo de una traición. Vaya hágalo. Claro, el niño no tiene la culpa, pero por el contrario hay mamás que descargan toda su ira en esos hijos por la traición de los papás. Vaya haga ese acto de amor. Vaya hágalo. María Paula. Yo acá como para hablar un poquito de los bastardos, yo le ponía, eso suena tan raro, yo ponía el ejemplo del rey David, Sí. que pues los teólogos en su mayoría creen que David era un bastardo, porque pues cuando el profeta dijo que Sí. traiga a los hijos, pues Isaí, Sí. él no trajo a David, Cierto. porque pues no lo reconocía como hijo, así que también para los bastardos hay llamados. Tremendo, gracias. Sí, esa es como una de las teorías más aceptadas de por qué el papá no lo llama cuando invitan a todos. ¿Alguien en la mesa? David, bien. Cierra ahí con broche de oro, David. Pues aquí como que en esta mesa está todo, ¿no? Y pues acá en resumidas cuentas yo soy un bastardo. Siendo aquí, pues algunos conocen la historia mía. Sí. Y pues yo soy hijo fuera de una relación de un hogar, Ya, de mi papá. ya. Y realmente pues eso también trae consecuencias como una persona bastarda, porque uno también crea como que llega uno con vacíos todo el camino, porque realmente tú no tienes el acompañamiento de un padre al lado Claro. todo el tiempo. Claro. Pero y- llega un momento donde Dios pone una persona que fue ahorita el pastor Iván, que, Lo es que como papá. cumplió ese papel de papá, pero pues yo en esos 7 años nunca tuve, y fueron mis abuelos los que me criaron Tremendo. con mi madre. Entonces, ahí está la historia de realmente un bastardo, Gracias. y ese soy yo. Wow, qué bueno. Tremendo. Tan impactante es el testimonio de Valentina como el de David. Lo que pasa es que la personalidad de David es jocosa, pero no tiene menos mérito o menos proceso que Valentina, ¿sí? Y él dice, y de verdad y públicamente te lo reconozco, eso es de una persona que está sana decir, yo soy un bastardo, pero no me siento un bastardo. Porque primero tuve un papá terrenal al cual honro y que respeto y vive conmigo, y si él tiene que hablarme, le hago caso. Pero dos, que es la gran conclusión, el mundo nos puede decir bastardos, pero hay una identidad renovada cuando venimos y nos hacemos hijos. El punto es que el mundo te puede decir porque abortaste asesina, asesino, pero cuando vienes a la identidad reformada del Señor te dice, sí, eres un asesino. Eso no cambia, el evento no cambia, pero el amor tan grande cubre que dice, si se van a meter con el asesino, métanse conmigo. Es tan grande la calidad de papá y de amor que tenemos, que dice la Biblia que ahora nos podemos llamar hijos de Dios y lo somos.
Entonces, no hay bastardo, no hay asesino, no hay ladrón, no hay lo que sea que sea capaz de ser indigno del amor maravilloso, reparador y sanador de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Compartirles algo que yo aprendí hace un tiempo que para mí fue como revelador, y es que leyendo los evangelios encontré la genealogía de ¿sí se dice así? Genealogía. Genealogía de Jesús. Sí. Y ustedes han escuchado que la Biblia habla de Jesús, hijo de David, ¿sí? Entonces habla de que Jesús viene de la descendencia de David. Y resulta que estudiando todo eso, me di cuenta que esa genealogía de Jesús era por José, no por María. Entonces, para mí fue impactante porque yo dije, ¿cómo Dios también permite que Jesús, o sea, Jesús sabemos que es el Hijo de Dios y Jesús no es huérfano, Jesús no es adoptado, Jesús no es bastardo porque es literal Hijo de Dios, pero Él tenía que también sentir lo mismo que nosotros al ser adoptados por Dios, y lo hizo con José. Wow. Entonces Dios le da tanta importancia al valor de la adopción que José le hizo a Jesús, que hace que la descendencia y todo el poder que eso trae de sus antepasados sea puesto por el mismo Dios, dándole importancia Amén. a José. Amén. Entonces para mí eso fue revelador y fue como un alivio, porque para el mundo a veces es muy lógico, gente que no conoce de Dios, que incluso dice no creer en Dios, dice, ay, ¿cómo es posible que sea el papá de todo el mundo? Que sea el Claro. papá de tantos. Sí, sí puede serlo. Así es. Y de una manera muy directa, ¿sí? Y No fue como personal. que, ay, lo adoptamos y ya. No, es tan personal, tan directa esa adopción, Yo les- que somos de verdad hijos. Gracias, Dani. Perdón, me interrumpo. Yo les cuento, Janet desde hace años quiere adoptar. El terco soy yo. Yo no sé si terminemos en eso, no lo sé. El cobarde soy yo, el que no le ha dedicado mucha atención. Pero ella sí dice hace años, yo sí quisiera adoptar. Y ella dice, y adoptar un niño grande. El cobarde seguramente soy yo. Es que mire que a mí me internaron bueno, en agosto yo salí, o sea, me dieron la salida definitiva. Pero allá cuando yo estaba allá... ¿En me dónde, estaba- mi niña? En el bienestar. Sí, estuve en 4 de esos. En 4 hogares de paso, hogares de cuidado del bienestar familiar. Ajá. Entonces a mí me decían que yo me iba a quedar así sin familia, o sea, sí, o sea, que mi mamá me iba a dejar allá y ya no iba a volver allá. Wow. Mi mamá fue como un mes a visitarme y me dejó allá un mes sin visitarme. Entonces a mí ya me decían que me iban a dejar en adopción, pero obviamente a una niña así como grande como yo, nadie la va a adoptar. Porque los papás de ahora piensan como que en criar a un niño Chiquito. a su manera, porque digamos, criar, digamos, ella es mi mamá, ¿sí? Digamos, ella me Sí. adopta. Va a ser muy difícil que yo coja órdenes de ella o que ella Claro. me pueda criar como ella quisiera criar a un niño Wow. chiquito. Entonces allá me decían, bueno, la nieta de mi abuelita decían que me iban a adoptar, ¿sí? O sea, que querían coger mi custodia. Sí. Pero yo no podían, o sea, tenía que hacer mucho papeleo porque en sí yo tenía mamá y tenía también tía y tío, pero ellos no lo podían hacer porque primero mi mamá no tenía las condiciones, mi tía no me quería y ellos, o sea, esta familia que yo tengo en estos momentos, ellos sí me querían, pero no podían porque pedían muchos papeleos y bueno, Ajá. todo eso. Y aparte mi abuelita no podía por los años que ya tiene. Claro, claro. O porque, bueno, porque allá lo decían. Y además porque mi mamá inventaba muchas cosas para que mi abuelita no me pudiera adoptar o para que la familia de ella no me pudiera adoptar. Amén. Y en un tiempo me dijeron, no, usted ya queda en adopción. Hasta que se pusieron a juntar todas las cosas y bueno, en fin, Ajá. para que yo pudiera estar con la familia. Y fue cuando en agosto 16, creo, fue cuando me dieron la salida La definitiva salida. y ya no tuve que estar más internada. Tremendo, tremendo. Ahorita Valentina, solamente para cerrar, decía, es que eso se siente feo cuando se llevan a otros niños, a los chiquitos. Discúlpame, con todo el respeto, digo, ahorita que estuvimos buscando un perrito para adoptar, yo dije, yo no quiero un perrito grande, yo quiero un perrito pequeño para criarlo. Y esa es la lógica que hace todo el mundo. Si los perritos sintieran, el perrito diría, ¿y por qué yo no soy grande? Y es lo que Valentina se está diciendo. Ella veía pasar a los bebés salir rápido, pero pues ya ella, entre comillas, era la despreciada, la que nadie quería. Pero miren que hace como 20 días hablamos de identidad. Y seguramente hay mucho proceso en la vida de Valentina, como lo habrá en la vida de Lady, como lo habrá en la vida de Steven, como lo habrá en la vida de tu hermano, que, ay, bastardo, pero es mi hermano también, compartimos la sangre. Son procesos
que puede que tarden incluso toda la vida, pero que no son ajenos a lo que Dios quiere hacer en cada uno, ¿me sigue? O sea, es Dios justamente el que trabaja y muestra eso y de verdad estoy muy ministrado con cómo Valentina se siente casi que en familia para decirnos de eso. Eso no es fácil hablarlo, pero es mismo Dios poniendo esa, como esa cura en el corazón. Bien, se nos fue el tiempo y se los voy a leer, de pronto profundicemos otro día, pero el cierre de esto es, ¿cuáles serían las características de un huérfano? O mejor, los síntomas de orfandad. Bien, porque ya dijimos que no deberíamos sentirnos así, ¿verdad? Pero entonces yo le voy a leer algo que es muy probable que nos sintamos así, entonces ¿a qué jugamos? Porque no debemos sentirnos huérfanos, pero nos comportamos como tal. ¿Estamos de acuerdo? Se los voy a leer. Síntomas de orfandad. Siempre se considera rechazado o no aceptado. Es decir, que le cuesta aceptarse y amarse. ¿Conoce personas así? Que le cuesta aceptarse, que se ven o muy gordos o muy flacos, que se ven muy altos o muy bajitos. El que tiene el cabello liso lo quiere crespo, el que tiene el cabello crespo lo quiere liso. Claro, todos tenemos eso en algo, en alguna medida, pero el exceso de eso. Un huérfano siempre se considera un abandonado, como que para todos hay menos para mí, como el que todo toca pelear porque se lo van a robar. Vaya, pelee, vaya, pida pa' un qué, vaya, rápido, porque se lo van a quitar. No, tranquilo. Si me invitaron, me guardan. Si me invitaron, tienen mi pedacito. ¿Cierto que sí? Siempre se considera víctima. Siente un vacío que no se llena con nada. Le cuesta someterse de forma abierta o incluso solapadamente, manifestando en crítica, queja, murmuración o dañando a la otra persona. Le cuesta aceptar sus errores, le cuesta corregir de forma consciente o inconsciente. No quiere que lo corrijan. Siempre desconfía. El que anda en orfandad es desconfiado. Piensa que siempre le va a ir mal, porque como le ha tocado tan mal en la vida, tan duro, pues piensa que siempre lo van a robar, de que todo el mundo lo va a robar, que todo el mundo lo va a tumbar, que todo es malo. No le estoy diciendo que duerma con la puerta abierta en Bogotá, pero no se pase. Le cuesta comunicar las emociones, se siente inseguro en todo, cree una cosa y vive otra, es pesimista, no siempre está bien consigo mismo, es conflictivo, depende del reconocimiento. Hay personas que si uno no le da like, entra en prueba de disciplina, entra en alguien que hace algo y no le comentan. Conozco niños que estrenan algo y si uno no les dice que está bonito su saco, su camisa, su pantalón, entran en conflicto. Siente que debe trabajar para ganar un pago. La gran conclusión, y era el texto principal de la serie, Juan 3.1, no lo abran, no se muevan, solamente se lo leo, primera de Juan 3.1. Miren cuán amor nos ha dado el Padre, miren esta calidad de versículo, miren con cuánto amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren la calidad del amor del Señor. Defectos muchos, problemas otro tanto, pero la calidad del amor del Señor sobrepasa todo entendimiento. Amén. Le damos un aplauso a ese amor maravilloso de nuestro Señor.